Estamos comenzando una emisión más de Impacto Económico. Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Rosas y vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, le comentaremos que la producción de acero en Argentina volvió a caer. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la economía de El Salvador se encuentra de capa caída, lo que ha repercutido en más pobreza y desempleo. Y en nuestro recorrido digital, el Fondo Monetario Internacional eleva la previsión de crecimiento global para el 2025 al 3%. De esto y más hablamos en esta emisión. Momento de iniciar con el detalle de la información. Arrancamos en Argentina, ya que la producción de acero en ese país volvió a caer. En un informe, la Cámara Argentina del Acero precisa que la fabricación de laminados terminados en caliente fue de 262.500 toneladas, lo que significó un descenso del 20,9% en junio respecto al mes anterior, aunque un incremento del 12,2 puntos en el cálculo de manera interanual. Las caídas fueron más marcadas en la fundición del hierro primario y la producción de planos laminados en frío. La primera de estas dos fue de 146.500 toneladas en junio, lo que representó un desplome de 26,5% con respecto a la de mayo, que tuvo 199.300 toneladas, y de 36,8 puntos inferior a la de junio de 2024, con 231.900 toneladas. Asimismo, la elaboración de acero crudo bajó 8,6% el mes pasado frente a mayo, al alcanzar las 320.100 toneladas, pero en comparación contra el mismo mes de 2024 mostró un incremento de 16,5 puntos porcentuales. Ahí en Argentina, el gobierno de Javier Milei triplicó la población en situación de calle en medio de la crisis económica que registra el país desde el inicio de su gestión. El gobierno de Milei ha estado marcado por un creciente descontento social, impulsado por la situación económica que enfrenta el pueblo argentino, producto de las políticas neoliberales que ha implementado. Datos oficiales reflejan un incremento en el costo de vida y en el cierre de políticas estatales de protección a los más vulnerables. Frente a este escenario, la población argentina ha organizado extensas jornadas de protestas y diversas manifestaciones en rechazo al ajuste económico y a los decretos que desregulan áreas clave del Estado. Y bueno, en Estados Unidos el precio de la carne de res se eleva a niveles históricos. La carne molida de res promedió $13,49 estadounidenses por kilogramo en junio, el nivel más alto desde que se tienen registros, según el índice de precios al consumidor publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos el 15 de julio. La cifra es casi un 12% superior a la del año anterior y un 8% también mayor a la lectura de enero, según el Servicio de Comercialización Agrícola de los Estados Unidos. Asimismo, el precio promedio ponderado anunciado para todos los cortes de carne destacados se situó en $25,34 estadounidenses por kilogramo, un aumento de aproximadamente un 8% con respecto a la misma semana del año anterior. Expertos del sector afirman que la causa principal del alza en el precio de la carne de res son los desequilibrios a largo plazo entre la oferta y la demanda, además de los años consecutivos de sequía que han reducido las tierras de pastoreo y disparado los costos de los alimentos. A esto se le suman las políticas arancelarias estadounidenses que también han impulsado aún más los precios de la carne de res. Esto es básicamente lo que está sucediendo. Es un problema de oferta y demanda en este momento porque el tamaño de los rebaños en Estados Unidos es el más bajo desde 1951. Así que tienes una oferta realmente escasa. Mientras tanto, todos nuestros clientes vienen a Steve Leonard's y quieren asar a la parrilla la carne. De acuerdo, quieren encender esas parrillas, por lo que hay una gran demanda en este momento. Eso está aumentando los precios de la carne de res.
Le cuento ahora que la industria automotriz de Alemania evalúa el impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Más detalles en este material. Representantes de la industria automotriz alemana expresaron su preocupación después de que la Unión Europea y Estados Unidos pactaran un acuerdo comercial. En este sentido, la presidenta de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz indicó un día antes a la prensa en Berlín que sin duda este nuevo acuerdo arancelario previsto supone una carga considerable para la economía alemana y, por lo tanto, también para la industria automovilística. En primer lugar, en nombre de la industria, me gustaría decir que obviamente este no es un buen día para nosotros como representantes de la industria alemana, porque este acuerdo es un golpe para nuestro negocio. Nos enfrentamos a aranceles que nunca antes habíamos visto. En este contexto, recordemos que recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron un amplio acuerdo comercial que impone aranceles del 15% a la mayoría de los productos europeos, evitando la amenaza de Trump de una tasa del 30% si no se llegaba a un acuerdo antes del 1 de agosto. Esperamos pérdidas significativas en el crecimiento de nuestra industria. Esto es particularmente desafortunado porque estamos entrando en una fase en la que estamos viendo algunos signos positivos y creíamos que estábamos en el camino correcto aquí en Alemania y Europa. Este es un serio revés en nuestros esfuerzos para volver a encarrilar las cifras de crecimiento en una senda positiva. Dejará una marca muy clara aquí y no podemos ser optimistas al respecto. Sin duda, este nuevo acuerdo arancelario organizado es una carga importante para la economía alemana y por lo tanto también para el sector automotor. Sin embargo, es una mejora con respecto a la situación actual, porque ya hemos estado pagando miles de millones en aranceles desde inicios de este año a una tasa porcentual más alta. En este sentido, es un paso en la dirección correcta, pero sin embargo, con consecuencias importantes para la economía alemana. La Asociación de la Industria Automovilística Alemana prevé en Alemania un desplome de las ventas del 12% en 2025, dada la incertidumbre reinante en el mercado, los que podrían tener como efecto colateral la suspensión por las grandes marcas europeas de sus planes de producción de coches eléctricos. Así, tanto Renault como Mercedes y Volkswagen se estarían planteando la revisión de su estrategia, que pasaba por fabricar únicamente vehículos eléctricos en el año 2030, y estiman que la producción de modelos de combustión se mantendrá durante los primeros años de la próxima década. Y en más información, Estados Unidos y la Unión Europea acordaron un marco comercial que establece un arancel del 15% para la mayoría de los bienes, evitando, al menos por ahora, aranceles de importación mucho más altos en ambas partes que podrían haber enviado ondas de choque a las economías de todo el mundo. Escuchemos la opinión de una experta respecto a este tema. Pienso que políticamente, en términos de política exterior, este acuerdo es muy espinoso. Al mismo tiempo, pienso que en términos económicos, lo que vemos como evidencia es que quizás sea muy cómodo para la Unión Europea y hasta cierto punto esto es una victoria para Trump, porque hay un acuerdo entre los economistas de que imponer un arancel del 15% a su socio comercial más cercano es una idea estúpida, es una mala idea, no es algo que vaya en merma de su economía, más que cualquier otra cosa. Entonces, por un lado, devela la debilidad de la Unión Europea en este momento en particular, y eso es malo. Al mismo tiempo, lo que Estados Unidos obtuvo a cambio de esto es algo que en realidad quizás sea un mal resultado para ellos, hasta más que para nosotros. Y en Austria, el aumento de las temperaturas y los periodos de sequía cada vez más prolongados están teniendo un fuerte impacto en la agricultura europea. Algunos agricultores están optando por cultivos exóticos para adaptarse al cambio climático.
El sector agrícola de la Unión Europea pierde anualmente 23.000 millones de dólares al año debido a las condiciones climáticas adversas como las sequías, lo que representa alrededor del 6% de la producción agrícola y ganadera total, una proporción que aumentará a un desastroso 66% a mediados de siglo. Además de que la escasez de agua que amenaza a los agricultores europeos, el calor también está favoreciendo a la infestación de plagas, lo que agrava aún más esta situación. Para que podamos hacer una sombra para nuestras plantas y que el calor no sea demasiado alto, hemos probado tomates de países como Israel o el sur de Italia, que son más resistentes al calor. Así que en el futuro, los campesinos van a tener que repensar sus trabajos, porque quizás necesiten alternar sus cultivos y pensar en diferentes formas de regar sus cultivos. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al regreso de nuestro expediente económico estaremos hablando del Salvador, su economía de capa caída, que por supuesto está afectando ya en justamente el bolsillo de las personas. Regresamos con los detalles. La pobreza a nivel global es uno de los desafíos más grandes del planeta y El Salvador tiene una gran tasa de incidencia de pobreza multidimensional de Latinoamérica. Según cifras oficiales, aumentó de 26,8% a 30,3% entre 2019 y 2023, por lo que este país centroamericano enfrenta grandes retos estructurales, como lo son la baja productividad, la deficiencia de capital humano, altos déficits fiscales y una deuda pública que alcanzó el 88,9% del Producto Interno Bruto al cierre del 2024. Según uno de los más recientes informes del Banco Mundial, 1 de cada 4 salvadoreños vive en hogares que reciben remesas del extranjero y 1 de cada 5 vive en hogares que reciben transferencias nacionales. La contribución de estas redes están diseñadas para crear y mantener un nivel de bienestar en los hogares y no puede pasarse por alto. De hecho, si estas transferencias se interrumpieran repentinamente, la pobreza extrema se duplicaría. Durante los últimos años, el costo de la canasta básica alimentaria en el país centroamericano mantiene una tendencia alcista que sin duda hace que esta situación impacte directamente en el poder adquisitivo de miles de hogares salvadoreños. Los datos recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos indican que la canasta básica urbana alcanzó los $253 con una variación mensual de $483. Esto impulsado por los incrementos en las porciones de pan francés, de las tortillas y en el grupo de verduras como papa, cebolla, chile verde, tomate, también lo que tiene que ver con el whisky y repollo, mientras que la rural también se situó en torno a los $182 con un aumento mensual de $4,82, siendo este caso lo que tiene que ver con la porción de tortillas y huevo lo que presionaron el incremento. Y mire, erradicar la pobreza implica necesariamente mejorar la calidad del empleo y por ende de los salarios. El Salvador enfrenta problemas relacionados con la baja productividad, la composición sectorial de la producción y también los desincentivos para el trabajo formal. Debido a estos desafíos, los mercados laborales salvadoreños se caracterizan por la informalidad, la precariedad y una tasa alta de inactividad femenina. Cabe destacar que pese a que la tasa de desempleo es baja, tiene una alta informalidad según cifras oficiales del mercado de trabajo de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, uno de los índices más altos de la región en 69,1%. Esto equivale a que 7 de cada 10 salvadoreños ocupados se encuentran en el sector informal, donde existe incertidumbre de los ingresos y no tiene coberturas sociales de salud ni pensiones. En cuanto al salario básico, en El Salvador se encuentran actualmente en unos 4
$408,80 para el sector comercio y servicios, mientras que maquila y confección se encuentra en $402,32 y para el sector agricultura en $305,23. Esto, bueno, pues esos fueron los montos de los bonos que cerraron tras el aumento del 12% del pasado mes de junio. Y todo esto es una realidad a la que se suma el pedido del Fondo Monetario Internacional al gobierno de El Salvador para subir los impuestos a varios productos y servicios y suprimir plazas de empleos públicos, propuestas que según economistas impactarán en la ya de por sí golpeada economía de la población. Recibimos el informe de nuestro corresponsal en San Salvador, Roberto Hugo Presa. Ahora ya no hay acceso a la información pública. Ante una recaudación fiscal insuficiente, el Fondo Monetario Internacional propuso al gobierno un abanico de medidas económicas. El organismo mundial recomendó aumentar impuestos a productos como cigarrillos y bebidas alcohólicas, aplicar IVA a los servicios digitales y crear un impuesto verde para los gases contaminantes, entre otros. Lo que sucede es que las finanzas públicas no van bien. La recaudación hasta mayo, a pesar del gran recorte del gasto del gobierno, y de otra medida que ha tomado, la recaudación fue $7 millones menos de lo esperado, porque la economía no tiene dinamismo. Entonces el Fondo Monetario dice, bueno, usted ha recortado mucho gasto, pero la recaudación no va bien. Métale un impuesto a la población nuevo o aumente el IVA. El FMI recomienda además un ajuste fiscal que contempla medidas como la eliminación de la grasa del Estado y la reducción del gasto corriente. Esto, según este economista, se traduce en despidos de empleados públicos y reducción de servicios. El gobierno ya despidió 8.000 como parte del acuerdo, pero es insuficiente para el Fondo Monetario. Y también significa reducción de las compras públicas, que es un gasto corriente importante. Eso afectaría al sector privado, que es proveedor del Estado. Otra recomendación es que aplique de manera imparcial la ley anticorrupción. Expertos en temas económicos y dirigentes gremiales advierten que el aumento de impuestos y una nueva ola de despidos golpeará aún más la economía de la población. Esto es un grave retroceso, impacta negativamente no solamente en la calidad de vida de las personas despedidas, sino que también impacta en toda la economía de nuestro país. El tema de los subsidios habría que buscar la manera de que no se siga beneficiando a personas que no lo necesitan. Esa es una forma de reducir totalmente el gasto, totalmente de acuerdo con eso, pero tampoco desfavorecer a las personas que lo necesitan. Las gremiales sindicales han denunciado que el año pasado miles de empleados públicos fueron despedidos y si a esto se suma el cierre de plazas en el sector privado, la situación se vuelve más crítica. Hemos enfrentado solo el año pasado más de 15.000 despidos en el sector privado por cierre de empresas, principalmente en el sector maquila, que han migrado hacia Honduras, Nicaragua, que han migrado aquí mismo en la región, porque El Salvador no ofrece una seguridad jurídica para estas empresas. Recientes sondeos de opinión revelan que la economía, el desempleo y el alto costo de la vida son los principales problemas que afectan a los salvadoreños. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Hacemos una segunda pausa, pero no se vaya. Al regreso de nuestro recorrido digital estaremos hablando del Fondo Monetario Internacional, que elevó la previsión de crecimiento a nivel global para el 2025 al 3%. Regresamos con los detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital. Hoy arrancamos con la agencia CGTN en español que titula: El Fondo Monetario Internacional eleva su previsión de crecimiento global para 2025 al 3%. Ahí le van los detalles. En su más reciente actualización de la perspectiva de economía mundial, el organismo proyecta un crecimiento del PIB global del 3% para 2025, con un leve aumento al 3,1% en 2026. Esto representa pues un incremento
incremento de 0,2% respecto a su pronóstico de abril. La revisión al alza refleja varios factores positivos, entre ellos mayor actividad adelantada por temor a futuros aranceles comerciales, una tasa arancelaria efectiva en Estados Unidos más baja de lo previsto, condiciones financieras en mejora y una expansión fiscal en economías clave. No obstante, también el FMI advirtió que los riesgos siguen inclinados, en este caso, pues al alza. Perdóneme, es a la baja, este último dato que les están inclinados a la baja, le corrijo ahí el dato. Bueno, vamos a avanzar ahora con la agencia Xinhua en español, que reseña: la industria cultural china registra expansión constante en el primer semestre del año. Vamos a revisar, esta nota dice que los ingresos operativos combinados de las principales empresas culturales se sumaron a más del 7,1 billones de yuanes, es decir, unos 996.900 millones de dólares entre enero y junio, lo que supone un aumento interanual del 7,4%, informó el Buró Nacional de Estadísticas. La rentabilidad de esta industria mejoró significativamente. Los beneficios de las principales empresas culturales crecieron un 19,3% interanual hasta los 629.800 millones de yuanes en el mismo periodo, de acuerdo con datos también del BNE. Asimismo, los ingresos del sector de servicios culturales se incrementaron un 10,7% en el primer semestre y representaron el 55% de los ingresos totales de las mencionadas empresas, 1,6 puntos porcentuales más altos que en el nivel de hace un año. Y para finalizar nuestro recorrido digital, consultamos la jornada que señala Dos Bocas aumentó en 61,48% la producción de combustibles. Estos son datos de Pemex. La producción de combustibles de la refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos, Pemex, fue de 172,000 barriles diarios en junio, dato que mostró un aumento de 61,48% frente a mayo, de acuerdo con la información de la empresa pública. La producción reportada por la petrolera solo representa el 15,91% del promedio total de productos petrolíferos reportados en junio, el cual fue de 1.082.000 barriles diarios. Asimismo, el sexto mes también marcó el primer año en que Pemex informa sobre la producción de energéticos en la refinería Dos Bocas, como se le conoce comúnmente, por lo que en el periodo de referencia el dato fue superior casi 9 veces en comparación con los 17,000 barriles reportados un año atrás. Vamos a revisar rápidamente los precios del petróleo. El WTI marcó un precio de $69.25, un incremento de $2.54. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $72.69, un incremento de $2.65. Y finalmente, el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $70.98, que es en este caso una caída de 28 centavos de dólar. Y llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Les recuerdo, como todos los días, que en telesurtv.net, que es nuestro portal, está toda la información a su alcance y que nos encuentra en todos los perfiles sociales, particularmente, y como todos los días, le invito a seguirnos en nuestras cuentas de X, @TelesurImpacto y @DanielTelesur. Nos despedimos, nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.